todos, bienvenido otra vez a mi canal. Hoy vamos a aprender algo fundamental, súper importante en SQL. Es lo que vamos a aprender es cómo crear una tabla desde cero, ¿ya? Así que si tú estás pensando en base de datos, eso te va a servir muchísimo, ¿ya? Entonces, después de eso, tenemos que saber qué es una tabla primero, ¿cierto? Entonces una tabla es como una hoja, como está viendo, em, el espacio, o sea, la interfaz que vamos a trabajar. Entonces una tabla es una hoja, ¿ya? Que tiene filas y columnas. Y, y las filas y la columna nos va a permitir de guardar las informaciones. Por ejemplo, podemos tener una tabla de cliente o persona, pero como informático vamos a ver demasiado enseguida, o sea, cada rato cliente o empleados, o esa cosa. Pero vamos a empezar, o sea, vamos a dar este ejemplo con cliente, ¿ya? Entonces el cliente tiene un nombre, ok, tiene un correo, tiene una fecha de registro, tiene un apellido también, tiene muchas cosas un cliente, de una dirección, esas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a pasar directamente para hacer la práctica para poder entenderlo un poquito más. Entonces, primero cosas que tenemos que hacer, create, perdón, create table, para empezar a crear cualquier tabla, esa es la comanda, o sea, el comando, perdón, el comando para crear una tabla, ¿ya? Create table, crear tabla, create table y después viene el nombre, ¿ya? Tú puedes elegir que tú escribas al cliente en mayúscula o minúscula. Eso depende de uno, ¿me entiendes? Yo lo prefiero escribirlo en minúscula porque para poder identificarlo con los comandos y el nombre de las cosas que nosotros escribimos en nuestro código, ¿ya? Entonces, después abrir y cerrar la paréntesis y después tenemos que escribir adentro del paréntesis, adentro, ¿ya? Antes que todo voy a escribirlo desordenado para poder mostrarte cómo puedes ordenarlo también. Ya, bueno, entonces como decíamos antes, todas tablas tienen un ID, todas tablas tienen un número único que va a poder, como por ejemplo, si estamos hablando de 150.000 clientes, entonces ese cliente tiene un ID. Por ejemplo, si necesito si hay 150 clientes, necesito el 135. Entonces no voy a correr todos los clientes para poder encontrar, no. Entonces necesito solamente el ID de ese cliente para poder ver las información correspondiente a ese cliente. ¿Entendiste? Entonces, acá tiene un ID, pero acá en Chile es diferente. Un ID, pues, no puede ser es su RUN, porque acá en Chile todas las personas tienen un RUN único. Entonces, después del ID, uno tiene que saber, hay unas cosas que vienen muy importante para poder eh, caracteristicar, discúlpame por mi español, es así, el ID. Por ejemplo, el ID es un entero o una palabra o son frases, no sé. Entonces, el ID sí o sí tiene que ser un entero. Entonces, uno puede elegir que sea un int, ¿ya? Integral tiene otra definición, interval tiene otra cosa. Entonces, por favor, si ustedes quieren que yo haga otro video que hablando de los demás, hazme saber en el comentario, voy a poder hacer un video que va a hablar de eso, ¿ya? Entonces, como les decía antes, que ese ID es el primer, o sea, es la identificación de cada cliente que va a tener, ¿ya? Entonces,
hay una cosita que es súper importante que se llama primary case. Entonces, lo más importante, escribe, anota las cosas que te gustaría que yo hablo por el próximo video, ¿ya? Entonces, nombre del cliente, varchar 2. Entonces, un nombre puede tener mucha letra, así que lo vamos a poner en 50. 50. Entonces, como va a tener un apellido, obviamente, un apellido, igual que va igual a varchar 2 también. Perdón. Igual lo vamos a dejar en 50 también. Ya. Entonces, eso no tiene una dirección, obviamente. Ya. Todo eso son palabras. Marshall 2. Una dirección puede tener más de 50 o algunas 70 palabras. Entonces, tiene un correo, ¿cierto? Para poder comunicar con ese cliente. Tiene un correo ya. Marshall también. 2. Perdón. Ya, Marshall 2. Entonces, un correo, ¿cuánto puede tener? Como un 20 nomás y listo. Entonces, y acá tiene como una fecha de cuando se registró, ¿ya? O sea, vamos a llamar fecha de registro. Y ese va a ser date. Perdón. Ok. Entonces acá se ve muy bonito. Para mí no es bonito. Entonces uno puede ordenarlo así, ¿ya? Para mí eso es más bonito, ¿ya? Entonces más rápido también. Tú haces un clic derecho y después tú bajas y tú dices formato y de ahí se va a ordenar como estaba antes, ¿ya? Y se como que hace como un arreglo de todo que estaba, ¿ya? Eso pues. Entonces, después una vez que estamos insertando todas las tablas, o sea, todas las características que tiene como un cliente, ¿ya? Una vez que em, insertamos todo, nombre, ID, esas cosas, entonces podemos hacerlo así, hacer play, ejecutarlo, o podemos dejarlo adentro, o podemos dejarlo tú simplemente acá. Ya, entonces no sé si yo tengo una tabla ya creado como que se llama clientes, pero vamos a ver. Entonces, al ejecutarlo, dice que ya ese nombre ya existe ya. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a llamarlo cliente 50, o sea, cliente video. Ya, entonces ahí vamos a hacer esto y lo vamos a dar ejecutar y dice tabla cliente video creado. Ya, tabla cliente creado. Ahora, entonces, hoy día solamente vimos cómo crear una tabla. Ya, cómo crear una tabla. Eso nomás. No se olvide que para crear una tabla, ese comando es súper importante. Quit table y después viene el nombre de la tabla que quiere dar. Ya. Y también hay que saber que cada tabla tiene un ID, un número único. Cuando lo vas a llamar cliente 35, por ejemplo, 35 es su ID. Entonces nadie más va a tener 35 que este cliente. ¿Me entendiste? Entonces no, cuando más adelante vamos a hacer como que una búsqueda y vamos a buscarlo por su ID, porque hay muchas personas que se llaman lo mismo, tienen casi los mismos apellidos, entonces el trabajo será
súper difícil. ¿Qué nos va a permitir de hacer el trabajo más fácil? El ID. Entonces, si te gusta el video, suscríbete, comenta por favor qué video en el próximo video, qué quiere que yo de qué quiere que yo hablo sobre esta tabla. Pero el próximo video lo voy a hacer cómo insertar datos en esa tabla que acabamos de crear. Muchas gracias. Chau, chau.